a principios de enero arrancamos este proyecto, en donde participaron alrededor de 100 personas. Yo tenía un presupuesto de parte del instituto para el que trabajo, que es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, un presupuesto que me dan, digamos, para hacer investigación científica. Y entonces le dije, bueno, pues vamos a ocupar ese presupuesto y vamos a hacer este proyecto, ¿no? Que básicamente se trata de evaluar diferentes componentes dentro… diferentes componentes relacionados con la práctica de Chinen Chikung, y entonces lo que hicimos también fue invitar a otra doctora de la Facultad de Psicología con la que yo colaboraba para que ella evaluara actividad cerebral y que evaluara, por ejemplo, memoria, atención y memoria de trabajo. Entonces ella hizo unas pruebas relacionadas con eso, pero bueno, ahorita no les voy a mostrar sus resultados. Y también nosotros evaluamos calidad de vida a través de cuestionarios de la OMS, porque bueno, como tiene que ser un proyecto de investigación en un marco, entonces tenemos que usar cuestionarios validados, y si al final lo que queremos es publicar esos resultados en una revista científica, entonces tenemos que ser muy rigurosos para poder, pues, librar todos los cuestionamientos que nos haga la comunidad científica al respecto de este proyecto. Entonces hemos sido muy cuidadosos. Y se vuelve ese cuidadoso y ese riguroso, al final se vuelve técnico y se vuelve aburrido. Y la investigación científica es aburrida porque es tan técnica que en realidad solo está dirigida para unos cuantos, contados con las manos, que realmente entienden esos artículos científicos, porque ya es tan especializado, súper especializado el conocimiento, que entonces ya no es accesible para la gente, ¿no? Entonces esos artículos científicos que estamos forzados, digamos, a escribir y a publicar y que se nos califican de una manera muy rigurosa, se vuelven inaccesibles al público en general, ¿no? Entonces, sí, de pronto hacer un proyecto de investigación se vuelve tedioso y técnico y aburrido, pero al final necesitamos hacerlo para poder evaluar realmente con la mejor objetividad que podamos si realmente hay efecto o no hay efecto. Entonces evaluamos calidad de vida, ahorita les muestro un poquito, y evaluamos expresión de los genes. Ahorita también espero que les quede claro con la presentación, y tomamos dos grupos de personas, principiantes y experimentados. Este es más o menos el marco metodológico que usamos. Hicimos esta convocatoria abierta, se inscribieron 150 personas, al final 110 más o menos como que participaron, vinieron aquí a esta misma sala, hicieron un curso de introducción que Abraham les dio, y practicamos, nos enseñó a todos durante un fin de semana el primer método, y a partir de ese momento arrancamos con prácticas diarias, 1 hora diaria de 9 a 10 de la noche por Zoom durante 3 meses. Yo antes les tomamos una muestra de sangre en el instituto, citamos a las personas que no estuvieran tomando medicamentos, que no tuvieran una, digamos, enfermedad diagnosticada, y a esas personas se les tomó una muestra de sangre y luego otra muestra de sangre al final. Y lo que queremos ver es expresión de genes, que ahorita les voy a explicar exactamente qué es. Como el presupuesto es limitado, pues solo hicimos unos cuantos. De todas esas personas, casi 100 que participaron, elegimos a las personas que más se habían apegado, que menos cambios de estilo de vida habían tenido, y a ese pequeño grupo, que son un grupo de 8, 9 experimentados y 10 principiantes, les hicimos este análisis de expresión. Aquí están los resultados muy rápidamente de la calidad de vida. Como les digo, es un cuestionario de la OMS que mide este concepto de calidad de vida, que lo definen como la percepción de un individuo ante la vida, la cultura, los sistemas de valores y la relación con sus mesas, expectativas, preocupaciones, etc.
La misma OMS diseñó varios cuestionarios de calidad de vida. Este es el largo, digamos, que consiste en 100 preguntas, y aquí hay varias personas que participaron en el proyecto que contestaron estos cuestionarios, y son cuestionarios muy tediosos en donde hacen la misma pregunta de diferentes maneras y se tarda como media hora en contestar, pero los participantes fueron increíblemente comprometidos, interesados, y se mantuvieron ahí respondiendo. Y entonces aquí están los resultados de 70 personas que respondieron 4 cuestionarios, uno antes de cualquier cosa, antes de siquiera el curso de introducción, y uno cada mes de práctica. Y muy brevemente, pues lo que hace este cuestionario es evaluar 24 facetas, y esas facetas representan diferentes aspectos de la vida, pero lo que vemos aquí, por ejemplo, es facetas que disminuyeron con respecto al momento inicial. Estas dos facetas, o sea, esta percepción, como lo llama la OMS, es precisamente dolor y pensamientos negativos, ¿no? O sea, lo que disminuyó exactamente en esos cuestionarios de calidad de vida es que disminuyó el dolor y disminuyeron los pensamientos negativos, y los que más se incrementan son precisamente energía, sueño, pensamientos positivos, autoestima y como concentración, ¿no? Entonces, en el momento de ver estos resultados, la verdad es que es clarísimo lo que se ve, digamos, que hace el Chinen Chikung. O sea, lo que cambia, mucho de lo que cambia, pues es la percepción de uno mismo y la percepción de uno mismo con su entorno, ¿no? Justamente dolor y pensamientos negativos, y aumenta, y si esa es la percepción que tenemos, entonces esa percepción se debe de ver reflejada a nivel biológico, porque el cuerpo responde a la percepción del individuo, y si el individuo se siente bien, entonces el cuerpo y la biología responden a esas percepciones, ¿no? Entonces el siguiente paso era evaluar ahora cómo el cuerpo responde a esas percepciones, y estos son unos gráficos nada más donde cada punto, o sea, esta expresión de genes, nosotros tenemos, me voy a pasar un poquito para explicarles aquí, o sea, tenemos en cada una de nuestras células, que tenemos millones y millones y millones de células en el cuerpo, todas iguales, todas idénticas, todas tienen la misma información. En el núcleo de la célula está el ADN nuclear, y ese ADN nuclear lo recibimos de nuestro padre y de nuestra madre. Y ahí están las instrucciones para que el cuerpo funcione, haga sus funciones y interactúe con el ambiente también, ¿no? También dentro de ese núcleo que está esta molécula de ADN que es muy grande, esa molécula se empaqueta en lo que son los cromosomas, ¿no? Y entonces todos conocemos que tenemos pues 23 pares de cromosomas, uno recibido por nuestra madre, otro recibido por nuestro padre, y ahí están todas las instrucciones, como les digo, para que el cuerpo ejecute sus funciones. Hay otra parte, otra molécula de DNA que está fuera del núcleo, en unos pequeños organelos que se llaman las mitocondrias, ¿no? Y entonces, estas mitocondrias, que tienen su propio genoma, y es un genoma circular, y eso ahorita ya me estoy adelantando, pero ese genoma circular de la mitocondria interactúa con este genoma nuclear, ¿no? Entonces, pero todas las células más o menos tienen esa misma estructura. Todas tienen un núcleo, todas tienen el DNA ahí. El DNA que recibimos desde el nacimiento es el mismo DNA que tenemos durante toda la vida, y estas células pues se van naciendo, reproduciéndose y muriendo todo el tiempo. O sea, nos vamos
digamos, renovando celularmente, pero todas las células tienen en principio la misma información. ¿Qué pasa con las células del corazón y las células del hígado? No son distintas, son las mismas células. La diferencia son qué genes se expresan y qué genes no se expresan. En el corazón se expresan un conjunto de genes que llevan esa función de contraer. Entonces hay muchos genes que tienen que ver con el transporte de calcio, iones, sodio, potasio, y esos son los que hacen que el corazón se contraiga, por ejemplo. Las células del hígado, pues los genes que se expresan en las células del hígado son distintos. Son otros genes que llevan a cabo las funciones del hígado, y lo mismo el estómago, los riñones y cualquier parte del cuerpo, los músculos, pero las células son las mismas, ¿no? Lo interesante es que hay un conjunto de genes que son cerca de 20,000 a 25,000 genes los que tenemos en todo el genoma, que se expresan, se prenden o se apagan dependiendo del lugar y del momento y del estímulo, ¿no? Entonces, estos representan, cada punto representa un gen evaluado. Con este estudio que hicimos, lo que hicimos fue evaluar todos los genes del genoma de cada uno de estos individuos, y lo que vemos es cuánto se expresó o cuánto no se expresó, cómo se expresó antes y después. Entonces, cada punto de aquí es un gen. Tenemos cerca de 20 a 22,000 puntos aquí en cada una de las gráficas, y los que aparecen en rojo son genes que aumentaron su expresión después de la práctica, y los que aparecen en verde, los que bajaron su expresión después de la práctica, ¿no? Entonces, si están en verde, bajaron; si están en rojo, subieron su expresión. Y la primera sorpresa que tuvimos fue que nosotros esperábamos que en los principiantes pues fuéramos a ver el principal efecto, porque la gente experimentada pues ya lo practicaba con regularidad desde hace mucho tiempo. Sin embargo, si ustedes ven aquí estos dos gráficos, pues en realidad los mayores efectos los observamos en los experimentados y no tanto en los principiantes. En los principiantes sí hay algunos puntos, digamos, pero no tantos como lo que observamos en los experimentados, y esa fue como la primera sorpresa de por qué uno pensaría que un experimentado va a tener mucho mayor efecto al practicar durante 3 meses que alguien que lo está iniciando por primera vez. ¿Cuántos genes más o menos tenemos como para estudiar? Tenemos alrededor, en los principiantes tenemos 4 genes muy puntuales, que es los que vamos a estudiar, y en los experimentados tenemos cerca de 500 puntos, que son los más diferencialmente expresados y que nos van a dar una historia o una información sobre esto. De estos 4 genes que les menciono en los principiantes, 3 de esos tienen que ver con el sistema inmune. Y con el sistema inmune tenemos 2 tipos de inmunidad: inmunidad innata o inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es esa inmunidad que tiene el cuerpo para reaccionar de entrada a un agente externo o patógeno. No es específica, no tiene memoria, es un mecanismo que tiene el sistema inmunológico para defenderse de entrada, porque lo único que identifica son como carbohidratos dentro del microorganismo, y entonces reacciona y desencadena una respuesta inmunológica ante lo que sea. La inmunidad adaptativa es la que aprende, esa se tarda más en desarrollarse, identifica el patógeno, y entonces empieza a generar anticuerpos y aprende, y esa es la que guarda memoria. Pero la innata no guarda memoria, ¿no? Pues estos 3 de los 4 genes tienen que ver con esta inmunidad innata, ¿no?
y tienen que ver con unos concretamente receptores de lectina tipo C, que bueno, eso no les va a decir nada. Y estos 500 genes, el grupo de genes más abundante de estos 500 genes están en la mitocondria. Y esta mitocondria, como les digo, está fuera del núcleo de la célula, tiene su propio genoma, pero esa mitocondria tiene la función específica de generar la energía necesaria para la célula, para que la célula pueda respirar. Entonces, justamente, el ADN nuclear ejecuta todas las funciones del cuerpo, pero la mitocondria le da la energía a la célula para poder respirar, y esa energía interactúa, o esa mitocondria interactúa con el ADN nuclear. Entonces, hoy en día, cada vez más vamos a escuchar de las mitocondrias, porque cada vez más nos estamos dando cuenta desde el área científica que las mitocondrias son esenciales, y las mitocondrias en realidad, dependiendo de las mitocondrias, tiene que ver el envejecimiento, tiene que ver la energía de la célula, tiene que ver con procesos de apoptosis o de muerte celular. O sea, la mitocondria, a pesar de que es una molécula chiquita, 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 que tiene muy poquitos genes, tiene una función primordial en la célula, y dependiendo de la salud de la mitocondria, también es la salud de la célula en general. Y justamente este conjunto de genes, de cerca de 500, alrededor por lo menos una décima parte, son genes que tienen que ver con esta función de la mitocondria. Entonces, me parece muy importante como ir compartiendo esos resultados, porque al final nos va haciendo entender qué es exactamente. No es algo, digamos, metafórico el concepto de la energía, es algo físico y biológico. Y ese físico biológico se ejecuta en la mitocondria, y es justamente lo que estamos viendo en este grupo de experimentados, ¿no? Entonces estaba buscando ayer imágenes, y bueno, aquí este personaje como que me hacía todo el sentido con el Punching Fa. Y bueno, esta mitocondria, ya les platiqué todo, en realidad hay muchas mitocondrias, se hereda, nada más para que conozcamos mejor la mitocondria, se hereda solo por vía materna, ¿no? Que es también un concepto interesante, porque ¿por qué se heredan solo por vía materna? Porque todos tenemos mitocondrias, hombres y mujeres, pero las mitocondrias que tenemos las heredamos de nuestra madre, ¿no? Los padres no heredan mitocondrias porque las mitocondrias están en el óvulo, como son los que dan la energía. Están en el óvulo, y en el espermatozoide están en la colita del espermatozoide, ¿no? Que son los que le dan la energía al espermatozoide para trasladarse y llegar al óvulo. Y entonces, cuando entra a la cabeza del espermatozoide, pues las mitocondrias del hombre se quedan fuera, y las únicas que se conservan son las mitocondrias maternas. Entonces, no se heredan intactas de generación en generación. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de genética de poblaciones, esas mitocondrias te informan de cuál fue la trayectoria de las mujeres hasta la primera mujer o el primer grupo de mujeres de la historia, ¿no? Y gracias al ADN mitocondrial supimos que venimos de África, y que más o menos la temporalidad es alrededor de 100.000 a 200.000 años, surgió el humano moderno en África gracias al ADN mitocondrial. Claro, ahora con el ADN nuclear vamos definiendo mucho más esas trayectorias, digamos, de las migraciones humanas, pero fue el ADN mitocondrial el que informó de inicio cuál fue esa trayectoria, digamos, de las poblaciones humanas. Hay muchas mitocondrias en la célula, dependiendo del órgano, se necesitan más o menos. Por ejemplo, el cerebro, los riñones, el corazón, los pulmones, necesitan más mitocondrias que otros órganos, necesitan más energía, y entonces, por ejemplo, las células del cerebro están atiborradas de mitocondrias, ¿no? Y dependiendo de la mitocondria, como les decía, es el elemento clave para el estrés, ¿no? Entonces, dependiendo de la salud de la mitocondria, pues podemos tener mucha energía o tenemos buena comunicación celular en general,
O si tenemos una disfunción en la mitocondria, pues tenemos procesos de inflamación, tenemos desórdenes de cualquier tipo y esos desórdenes a los que estamos acostumbrados en la medicina, pues pueden tener que ver con la salud de la mitocondria. Entonces, la buena noticia, pues, es que tenemos una herramienta increíble para, pues, apoyar a esas mitocondrias a que ejecuten sus funciones, ¿no? Y ahora, como dato curioso, resulta cómo surge o cuál es el origen de las mitocondrias. Es bellísimo, es una teoría que se llama la endosimbiosis, que es una célula que no tiene, digamos, una célula aproximadamente. Se le gastaron las mitocondrias al micrófono. O sea, cuando la mitocondria se incorpora a la célula, se incorpora hace 2.000 millones de años. Porque una célula que no tiene núcleo engulle a una bacteria aeróbica y entonces llegan como a una especie de cooperación de ambas, ¿no? La célula que tiene una membrana le da protección a la mitocondria y la mitocondria le da energía a la célula. Y ese proceso data del origen de la vida en la Tierra. Y ese proceso está en cada una de nuestras células. Entonces, no es metafórico que lo que pasa en la Tierra y lo que pasa entre nosotros es que estamos conectados. O sea, realmente esa información, esa historia de la vida en la Tierra está incorporada en cada una de nuestras células, ¿no? Entonces, realmente tenemos que sentirnos parte de esa historia de la vida en la Tierra, ¿no? No somos ajenos a todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea es parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos, incluso nosotros como especie humana, ¿no? Si nosotros hacemos un recuento de cuántos ancestros tenemos, pues tenemos 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y en cuestión de 10 generaciones tenemos miles de ancestros. Y en cuestión de 20 generaciones tenemos millones de ancestros. Realmente los ancestros míos son iguales a los ancestros de cualquier otra persona. Son los mismos ancestros. Entonces realmente todos somos parte de un mismo árbol genealógico, gran árbol genealógico, solo que recibimos pedazos distintos, variados de los mismos ancestros, pero somos, como especie humana, también una gran familia, ¿no? Entonces, somos una gran familia como especie humana, pertenecemos a este proceso de la vida que compartimos con todas las especies vivas del planeta, ¿no? Que ocurrió hace miles de millones. Y si nos vamos todavía más allá, pues este DNA en realidad es una molécula, pero previo a la molécula pues está el átomo, y ese átomo también la astrofísica nos dice que ese átomo y los compuestos químicos de ese átomo están incorporados en todo el universo, ¿no? O sea, esos mismos elementos que tienen los átomos de nuestro cuerpo, los tiene el universo, porque somos, digamos, el producto de esa gran explosión que ocurrió en el Big Bang, y de todo eso se conformaron las estrellas, los planetas, el planeta Tierra, la vida, el humano, nuestro cuerpo. Entonces, como que de pronto hace todo el sentido, ¿no? Hace todo el sentido lo que dice el maestro Pang de, pues, ¿no? Traer al universo, no necesitamos ni siquiera que pensar afuera, necesitamos pensar adentro, porque traemos el universo, traemos la historia de la vida, traemos todo en el cuerpo, y el cuerpo tiene la información perfecta, porque ya hizo pies, ya hizo ojos, ya hizo nariz, ya sabe cómo funcionar correctamente. Entonces nada más tenemos que volver a eso, ¿no? A esa información, digamos, primordial que tiene nuestro cuerpo. Y bueno, esta es una célula y este es
el universo. Y realmente, pues, la idea de compartirles esto es un poco para no verlo tan abstracto, sino verlo más concreto. O sea, literal, no es metafórico, es literal que el universo está dentro de nosotros y que nosotros somos parte de la historia de la vida en la Tierra y todos la tenemos y todos somos uno y uno somos todos. Entonces... Muchas gracias.